Hola a todos, desde Enfermería en Cuidados Paliativos, el tema que nos toca hoy es un plan de atención en el final de la vida, una de las situaciones más difíciles para trabajar desde enfermería. Hay una frase en la cual dice que la forma en la que tratamos a una persona enferma en sus últimos días y a su familia refleja el grado de evolución mental y espiritual que hemos alcanzado en nuestra cultura. Fíjense cómo nos representa el hecho de cómo tratamos a una persona y a la familia en la fase de los últimos días, es cómo ha evolucionado nuestra actitud mental y espiritual en nuestra cultura. A ver, cuidar a un paciente muriente es la esencia de los cuidados paliativos. Y sí, es cierto, debe ser considerado una destreza en el marco de la excelencia clínica. El final de la vida y la agonía, definida como una expectativa de vida de 5 días. A ver, estamos hablando con referencias numéricas a los efectos de poder diferenciar una situación de fase terminal. ¿Sí? Por eso está establecido un promedio de 5 días. Son un desafío para todos los profesionales, tanto los pacientes y la familia, todo lo que es el final de la vida y la agonía. Estrategia del acompañamiento. A ver, como profesional de enfermería debemos evitar toda actitud que sea fútil, es decir, innecesaria, inútil, ¿sí? E inapropiada, por supuesto, y debemos priorizar la atención centrada en el momento final de la vida del paciente. Debemos diferenciar 3 fases de la enfermedad. Hay una etapa que es curativa, hay una etapa que es avanzada y una agónica. En la curativa hay un objetivo prioritario, que es la sobrevida, y la tolerancia a toda la intervención médica es una tolerancia alta. Ya cuando la fase de la enfermedad está avanzada, el objetivo prioritario es la calidad de vida, que ese tiempo de enfermedad avanzada en esa instancia que aún queda, que haya calidad de vida. Ya la tolerancia comienza a bajar. En cuanto a las intervenciones profesionales se refiere, ¿no? Y después la fase de la enfermedad en cual está la agonía es cuando ya la calidad de muerte es el objetivo prioritario y la tolerancia es nula, ¿sí? La tolerancia en cuanto al paciente, ¿no? Ya no hay tolerancia. ¿Cómo identificamos el final de la vida? Frente a las dificultades para identificar al paciente muriente, se han establecido una serie de signos, de síntomas, de situaciones. Cuidado, no son determinantes, son solo indicios. A ver, si tenemos una situación en la cual el paciente presenta cambios en la respiración, deterioro general, incluye una mayor debilidad, disminución de la conciencia, disminución de la ingesta para líquidos y para sólidos, y la opinión de los cuidadores, ¿no es cierto?, sobre lo que es la muerte próxima. Esos son indicios, pero no significa puntualmente que porque pasan estas 5 instancias pueden darse muchas más, muchas menos, pero hay situaciones en las cuales marcan, ¿sí?, que se acerca el final de la vida. El plan de cuidado en este caso nos obliga a hablar del final de vida con el paciente, sus expectativas, sus deseos, sus temores, sus esperanzas, sus valores, porque la planificación del cuidado tiene que ver con esto, con el cuidado consensuado que respete su autonomía y sus necesidades, ¿sí? Aspectos que debemos tener en cuenta en el proceso de la agonía: la información y la comunicación, ¿sí? Continuidad e interrupción de tratamientos. Hay tratamientos que se pueden considerar desde la parte médica, desde la parte familiar, desde la parte del paciente fundamentalmente, que no es necesario. Los puede interrumpir. Manejo y control de síntomas, yo creo que debería estar primero. El lugar del fallecimiento, todas esas instancias hay que tenerlas en cuenta y poder incluirla dentro de lo inmediato para atender. Aspectos psicosociales y vinculares, ¿sí? Muchas personas han reentablado lazos perdidos con algún familiar en esta instancia. ¿Por qué? Porque uno intercedió para que eso se pueda dar. Cuando el paciente se debilita al punto de no salir de la cama, de estar más dormidos, de que hay variaciones, podemos afirmar que está entrando en la última fase de la enfermedad. Incluso los últimos días de vida nos referimos preferentemente al periodo comprendido entre la muerte del paciente y los 5 o 7 días previos.
en la experiencia, en este tratamiento de pacientes, esas instancias, si bien no están establecidas cada 5 días, 7 días, va marcando el deterioro del paciente estas sintomatologías o esta forma de presentación. Cuando el final se organiza en la casa, ahora es mucho más común. El paciente prefiere estar en su domicilio, recibe los cuidados del fin de vida y los recibe en su casa, los recibe con su familia, rodeado de sus afectos. Para que un paciente muera en su domicilio, habrá que realizar una evaluación integral, porque acá tenemos que tener en cuenta todo el entorno familiar, si está dispuesto y si colabora, si no al pobrecito lo vamos a mandar al domicilio, pero ¿quién lo va a cuidar? ¿Cómo lo va a cuidar? ¿Cómo lo van a contener? ¿Sí? Las características de la vivienda, las posibilidades de comunicación y accesibilidad, que tenga un teléfono cerca, que se pueda comunicar, que sea accesible salir si necesita por alguna circunstancia volver a una reinternación, ¿sí? Aspectos prácticos y síntomas prevalentes en el inicio de la agonía, como son la somnolencia, la confusión, el delirio, puede estar también con la agitación, la disnea, cuando se presentan estertores y respiración ruidosa, con secreciones respiratorias, la boca seca, perdón, y el dolor. ¿Sí? Iniciar la paliación lo antes posible, ¿sí? Es todo el tratamiento en cuanto a la medicación. Es importante dejar por escrito las indicaciones y educar para su detección y tratamiento. Si bien los síntomas son generalmente dolor, disnea, secreciones respiratorias, desasosiego, la boca seca, el tratamiento no farmacológico, es decir, los cambios posturales, la luz en la habitación, el aire en el rostro, en cuanto a la disnea, que es esa falta de aire, en cuanto a las secreciones respiratorias, cambios de decúbito, evitar que se aspire. En el caso de desasosiego, sufrimiento, que no esté solo, acompañarlo, ¿sí? Y bueno, en tratamiento no farmacológico respecto a las mucosas secas es una gasa húmeda o con vaselina o con manteca de cacao. No vamos a hablar ahora de la medicación porque lo vamos a ir viendo en la medida que avancemos o en casos puntuales o con patologías que lo marquen. Pero hay medicación y hay dosis habitual que sí tenemos que conocer. Pasos a tener en cuenta en un plan de cuidado. La comunicación, esto es sumamente importante, hablar de las percepciones, confirmar las señales, hablar si se puede sobre directivas anticipadas, el lugar de fallecimiento, dónde no reanimar o la sedación paliativa, comunicarse con la familia y el círculo afectivo del paciente, generar un encuentro con ellos para prepararlo para lo que está sucediendo. Fíjense cómo cambian, ¿no?, los planes de cuidado de los que venimos acostumbrados a realizar a las instancias que tenemos que tener en cuenta para realizar un plan de cuidado. Establecer la lista de necesidades médicas del paciente, como decíamos hoy, suspender los tratamientos y procedimientos que no sean considerados. Dentro de eso puede ser la alimentación nasogástrica o determinados estudios que son innecesarios. Dejar indicaciones para el tratamiento de los síntomas, como puede ser para el dolor, no debemos esperar a que haya una indicación, debe estar ya anticipada la dosis, nosotros debemos manejar dosis permitidas y en las cuales ya estamos autorizadas a administrar. ¿Qué hacer ante una situación de náusea, vómito, disnea? ¿Sí? Poder anticiparnos a estas situaciones. Establecer una vía de acceso, una vía de acceso venosa, entrenar a los cuidadores y a la familia, incluso para su uso. Registrar siempre en la historia clínica todo lo importante, cuáles son los objetivos, cuál es el plan de cuidado. Asegurarse una vía de comunicación siempre que funcione con el paciente y los cuidadores, que se sientan contenidos en el caso de que estén en el domicilio. También es bueno tener en cuenta las necesidades espirituales, la religión que profese. Comunicar a todos los profesionales que intervienen que el paciente está en la fase de los últimos días y que se estableció este plan de cuidado teniendo en cuenta todas estas características que venimos enunciando. Trabajar en equipo siempre que sea posible, ¿sí? Es lo más adecuado, lo más aconsejable. Ante los cambios de sensorio, tanto la solicitud del paciente o de otro miembro del equipo, siempre debe reevaluarse el plan de cuidado. Recordemos que el plan de cuidado es estático y dinámico y más en estos casos que va variando en forma que progresa el estado del paciente.
A ver, dice, morir es un proceso dinámico, está acompañado de cambios que necesitan una reevaluación, ¿sí? Para un buen control de síntomas y sobre todo prevenir el sufrimiento. No vamos a evitar el dolor, pero sí lo podemos paliar, lo podemos tratar, lo podemos aminorar y el sufrimiento muchas veces con el acompañar también estamos aliviándolo. La sedación paliativa, si bien merece un capítulo aparte, es la administración ya deliberada de fármacos que, bueno, disminuyen el nivel de conciencia. La intención es aliviar el sufrimiento físico y psicológico en un paciente con enfermedad avanzada. La última instancia y ya en este caso ya en la situación de muerte, debe identificarse siempre si existen consideraciones particulares, tanto del paciente y su familia para este momento, que puede incluir rituales según la cultura. Se sugiere preparar a la familia para reconocer el momento de la muerte y darles herramientas, ¿no? Para saber cómo proceder en ese momento. Si bien la familia sabe que va a suceder, acompañarla siempre que sea posible, y una manera de acompañarla es anticiparle lo que va a suceder, cómo puede suceder, cómo proceder, cómo mantener el acompañamiento hasta la última instancia, ¿sí? Ante la presencia de deterioro general, de una debilidad extrema, del deterioro, ¿sí? Es lógico pensar que el paciente está entrando en sus últimas horas o días de vida. Si el paciente está en su domicilio, siempre, fíjense las veces que repetimos lo mismo, que haya una comunicación bidireccional, que yo pueda llamarlo por teléfono y a su vez que él pueda, la familia pueda llamar, que también haya consignas escritas y claras a cargo de la persona competente, porque no serviría de nada que haya una comunicación, un teléfono para la comunicación bidireccional si la persona no sabe qué tiene que hacer. Es más fácil que sepa qué hacer y reforzarle a través del teléfono. Mirá, acordate, hacemos esto, hace esto. ¿Sí? Siempre debe haber un referente, un efector que sea competente dentro de la familia. Por supuesto, ayudar a la familia y al paciente y a la familia a despedirse. Sí, son temas muy fuertes, son temas muy crudos, pero forma parte de nuestra profesionalidad para trabajar en esta cuidado o en esta rama de lo que es la enfermería, ¿sí? Registrar, fíjense que registrar aparece siempre el momento de la detección del inicio del final de vida, cuáles son los controles, los cambios de tratamiento, la orden, bueno, los teléfonos de contacto, cosa de tener todo registrado y tener en cuenta que estamos ante un paciente ya en fase de agonía y en fase terminal. Espero haber sido, como siempre, mi deseo es ser lo más clara posible y bueno, nos estamos comunicando a través de estos videitos. Muchísimas gracias.